¿Qué es un término semejante? Bueno, Profesor, buenos días. buenas tardes, Matthew, buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ya? Lo primero que vamos a saber, vamos a aprender hoy día, ¿sí? Vamos a ver qué es un término algebraico, porque si nos dicen reducción de términos semejantes, tenemos que saber qué es un término algebraico, ¿ya? Y yo te voy a dar entonces los elementos de un término algebraico para que tú te apoyes. Entonces escribes en tu cuaderno de álgebra lo siguiente. Elementos, elementos. Profesor, Dime, Ángela. hoy no nos tocaba expresiones algebraicas. ¿Ah? ¿Expresión algebraica? Expresiones algebraicas, sí. Pero eso es el segundo trimestre, ¿cierto? Sí, profesor. Sí. Claro, pero lo que pasa es que he tomado de la expresión algebraica y estoy haciendo el primer tema del segundo trimestre. Por eso, voy a explicarte paso a paso para que tú entiendas. ¿Sí? Sí. Daniel, buenas tardes. Ya, vamos a Buenas comenzar. tardes, profesor. Ya, tu cuaderno de álgebra, Daniel, ¿sí? Hola, Nicolás, buenas tardes. Ya, este es el primer tema del tercer trimestre, ¿ya? Para que lo tengan claro. Nos faltaron temas en álgebra y los he tomado en cuenta, los voy a hacer ahora para que tú entiendas cómo se hace una reducción de términos semejantes. Vas a escribir entonces elementos de un término algebraico. Ahí está. ¿Sí? Elementos de un término algebraico. Ahí está. Término algebraico. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuáles serán los elementos? Bueno, un término algebraico está compuesto por un número y letras. Y estas letras tienen un coeficiente, un exponente. ¿Sí? Tienen un exponente. Estas letras. Por ejemplo, menos 5 a al cubo b al cuadrado. Esto se lee menos 5 a al cubo b al cuadrado. Pero profesor, ¿qué es esto? Esto es un término algebraico, ¿sí? Que está compuesto por un número y letras. Número y letras. Pero ¿cómo se llama esto? Bueno, esto de acá, lo que encerré con negro, se llama coeficiente numérico. Coeficiente numérico, ¿sí? El número se llama coeficiente numérico. ¿Cuáles serán mis exponentes? ¿Cuáles serán mis exponentes? A ver. El 3 y el 2. Muy bien, muy bien. Entonces, el 3 y el 2 son mis exponentes. Muy bien. Listo. Las variables son las letras. ¿Cuáles serán las variables acá? A ver, ¿cuáles serán las variables? La A y la B. Muy bien, muy bien. Hola, profe. A y B, muy bien. Variables. Variables. Muy bien. Entonces, quiero que te quede claro. Coeficiente numérico es el número, ojo, es el número, no con el signo, sino el número. ¿Ya? El coeficiente numérico es el número. En este caso yo le puse menos, puede ser más, no hay problema. Pero el coeficiente numérico va con el signo. Los exponentes son aquellos que son los números pequeños que están arriba de las variables. Y las variables son las letras.
las variables son las letras. Pero acá, estas variables con exponentes reciben un nombre. Se dicen que son la parte literal. O sea, todo esto es parte literal. Parte literal. ¿Se comprende o no se comprende? Por favor, abran su audio, levanten la mano las personas que no comprendan los elementos de un término algebraico que acabo de hacer. Yo no entiendo muy bien, profesor. Ya, Nicolás, ¿qué parte no comprendes? Dime, ¿qué parte no comprendes? ¿Nicolás? Sí, profesor, yo no entendí muy bien. ¿Qué parte? ¿Qué parte no comprendes? Dime, Mi cuéntame. auricular por un lado está funcionando y por el otro está rayando. ¿Nicolás? Ya que por mi parte un auricular, ¿qué, profesor? No, ¿qué parte no comprendes? Dime, Nicolás. Ah, ya, la de -5 a la 3. Ya. Lo que pasa es que este es un término algebraico. Un término algebraico está compuesto, un término algebraico está compuesto por números y letras. ¿Sí? Ya, ah, ya, profesor, ya. Ahora, estos números y letras, este es un término algebraico. Tú puedes decir, un término algebraico, yo puedo decir 3A. Término algebraico, puedo decir 2X. Término algebraico, puedo decir X. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí? Es un número y una letra, o una letra sola. No te olvides que, si yo digo esto, X, ¿qué número está delante de la X? ¿Qué número? Imaginariamente, ¿qué número? 1. Muy bien, muy bien, muy bien. Uno. No es que sea X, sino que es un X. Ahora, yo le he puesto con un número distinto de 1. -5 a cubo b cuadrado. Este número con su signo recibe el nombre de coeficiente numérico. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El número con el signo que... Ajá, ya entendí. Ya. Ahora, los números pequeños que están arriba de las letras se llaman exponentes. Las letras se llaman variables. Y las variables con los exponentes, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Parte literal. Muy No, bien. porque lo hicimos el año pasado. Claro, claro. Desde luego que sí. Entonces, como yo te digo, la parte literal son los exponentes con las variables. Y el coeficiente numérico es el número con el signo. ¿Se comprende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Marlon, Mishaki, Ángela, Banner, Nicolás, Matthews, Nicole, Daniel, David. No, profesor, ya entendí. Ya. Copien eso en su cuaderno de álgebra. Yo Copien entendí, eso en su cuaderno de álgebra. profe. Ya. Copien eso en su cuaderno de álgebra, chicos. Es el primer tema del tercer trimestre. Copien eso. Si quieren lo hacen con colores, ¿ya? Estos son los elementos de un término algebraico. Ojo que acá te das cuenta que el coeficiente numérico va con su signo. Eso tenlo presente. Me avisan, me das un like cuando termines, ¿ya? Para seguir, ¿ya? Porque el tema es reducción de términos semejantes. Nosotros estamos recién aprendiendo qué es un término algebraico. Es la combinación de un número con una letra. Eso es un término algebraico, ¿ya? Y dentro del término algebraico tenemos dos elementos, el coeficiente numérico y la parte literal. Dentro de la parte literal tenemos los exponentes y las variables, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Yo terminé. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para seguir? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Marlon, ¿alguna pregunta, Marlon? ¿Me avisas cómo vas, David?
¿Cómo vas, David? Nicole, Nicolás, Banner, Ángela, y Jackie, ¿cómo vas? Marlon. ¿Cómo van? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir, chicos, o todavía no? ¿A alguien le falta? ¿A alguien le falta? Banner, ¿tú cómo vas, Banner? Cuéntame. Bien, profe. ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ya. Por favor, traten de copiar en su cuaderno. Ojo, es importante que tú copies en tu cuaderno. No te olvides. Ahora, como subtítulo, ya pusimos, el primer subtítulo fue elementos del término algebraico. El segundo subtítulo es términos semejantes. Términos semejantes. Lo puedes abreviar en una T y una I. Profesor, ¿y no vamos a poner ejemplos de los términos algebraicos? A ver, por ejemplo, Matthew, dime un término algebraico. Una letra cualquiera, ¿no? Z. ¿Ah? Ya Z. O 3Z. ¿Sí? Ya. O 3M al cuadrado. ¿Será necesario colocar, Sí. escribir ejemplos? ¿Tiene alguna resolución eso? ¿O No, no, solamente es no, así? no. Solamente para que, Ah, ya. claro, solamente Ah, para ya. que comprendas que de ahí vamos a ver esto. Esto sí es importante también. Lo Pensé que único, tenía resolución, como una fórmula, por no, ejemplo. no, no. Lo que pasa es que, ¿por qué te doy los elementos? Porque de los elementos de un término algebraico vamos a relacionar reducción de términos semejantes, que es un término semejante, y después nos vamos a ir a la reducción. Primero quiero que veas, primero quería que Ah, veas, ya, ok, claro, profesor. los elementos, Gracias. los elementos. Entonces, Ok, profesor, gracias. ya, términos semejantes. ¿Qué se te ocurre cuando escuchas esta palabra? Términos semejantes. ¿Se te ocurre algo? ¿Términos semejantes? Que se asemejan, que son Ya, parecidos. muy bien, que son parecidos. O sea, en este caso, por ejemplo, si la mayoría de acá tiene un nombre, podríamos decir que son semejantes, ¿no? Tu hermano o tu hermana es semejante a ti, ¿no? Porque tienen el mismo apellido, ¿cierto? Sí, Ya, sí. asócialo con eso. Entonces acá también existen términos algebraicos que son semejantes, ¿ya? Pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Me voy a dar cuenta que son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Nada más. Entonces, ¿qué tendría que tener igual? A ver, si te dije la misma parte literal. La misma variable y el mismo exponente. Muy bien, Ángela, muy bien. Son aquellos que tienen la misma parte literal. Como dijo Ángela, dentro de la parte literal, están las variables y exponentes. Variables y exponentes. O sea, para que yo diga que un término es semejante a otro, ¿qué tiene que tener igual? La letra y el exponente, ¿cierto? Sí, Ejemplos. ¿No se podía llamar también términos homogéneos?
También, también, Nicolás, también, 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 también. Por ejemplo, la letra A, ¿será término semejante o no? No, profesor. ¿Por No, qué? sí es semejante, sí es semejante, porque todos llevan el mismo exponente, ¿Y qué más? ¿Y qué más? llevan la misma letra y el mismo exponente. Muy bien, la O misma si no, se parte, le puede decir letra a las variables. la misma parte literal sería, ¿no, Nicolás? La misma parte Sí, literal. literal. Sí son términos semejantes. Ahí está. Sí son TS. Alguien que no haya comprendido, alguien que no haya comprendido, no me estoy fijando en el coeficiente numérico, me estoy fijando en la parte literal. Ojo, date cuenta, la parte literal. Alguien que no haya comprendido, a ver que abra su audio. La letra B, ¿serán términos semejantes? La letra B, ¿serán términos semejantes? No, ¿Por qué? porque sus exponentes no son iguales. Muy bien, muy bien. Una cosita que no sea igual, o sea, un exponente o variable que no sea igual, ya no son términos semejantes. Tiene que ser igual en todo. Ojo, solamente estoy hablando de la parte literal, no del coeficiente numérico. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, letra C. Copia este en tu cuaderno, copia este en tu cuaderno. A ver, la letra C. Miyaki, la letra C. ¿Será término semejante o no? Miyaki, la letra C. A ver, Marlon. Marlon, voy a preguntar de uno en uno. Marlon, el ¿Qué, ejemplo, profe? el ejemplo C. ¿Será término semejante? ¿Será un ejemplo de término semejante? ¿Qué, profe? El ejemplo C. ¿Será un ejemplo de término semejante? Sí, ¿Por qué? por, ¿Por por el qué? exponente todos tienen el mismo valor, 5, 5, 5. ¿En qué variable tienen el 5, 5, 5? Y. Muy bien. Vamos a ver, voy uno. Marlon dice que sí. A ver, Ángela, ¿tú qué dices? El ejemplo C. ¿Será término Sí, semejante? sí. Ya, Ángela dice que sí. Vamos dos. David, ¿tú qué dices? ¿Que es término semejante o que no es término semejante? La letra C. David. David. Miyaki, ¿tú qué dices? Miyaki. Profesor, La yo letra digo C. sí, porque ¿Por qué, Miyaki? sí, porque hay 5-5. Ya, Miyaki dice que sí, van tres. Matthew, ¿tú qué dices? Yo digo que sí, profesor. Ya. Banner, ¿tú qué dices? Voy cuatro. Sí, profe. Ya. Daniel, ¿tú qué dices? Voy cinco ya. Daniel. Nicolás, ¿tú qué dices, Nicolás? Sí, profesor. Ya. Nicole, ¿tú qué dices? Nicole. Ya. En este caso, las personas que respondieron, Sí, profesor. ya, las personas que respondieron sí, están en lo correcto. Sí son términos semejantes. No importa el orden, porque te das cuenta que acá, no importa el orden, pero si tiene
el exponente en la misma letra, en la misma variable, está correcto. Entonces podríamos decir que sí, sí son términos semejantes. Sí son términos semejantes. A pesar de estar invertidos. Ahí está. A pesar de estar invertido, sí es un término semejante. Anota eso, ¿sí? Ojo con esto, es muy importante. Mira, la mayoría me ha dicho que sí, porque se ha dado cuenta que la variable y tiene exponente 5. No importa el orden, pero tienen que tener lo mismo, ¿sí? Anota esos ejemplos, anota. Me avisas cuando tengas todo listo, me avisas cuando tengas todo listo. Me avisas cuando tengas todo listo. Ojo, ahí está. Entonces se comprende cuando son términos semejantes, ¿no? Que tiene que tener la misma parte Sí, profesor. literal. La misma parte literal. ¿Ya? Sí, ¿Alguna de pregunta? mi parte ya puede seguir, profesor. Yo ya acabé. ¿Ya? Marlon, ¿tú cómo vas? Ángela, Banner, Daniel, Nicolás. Terminé, profe. ¿Ya? Nicole, y Shaki, ¿cómo vas? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ok. Ojo, pregunten si hay alguna duda. Pregunten si hay alguna duda. Entonces, el tercer subtítulo lo vamos a enfocar a reducción de términos semejantes. Reducción de términos semejantes. A ver, cuando yo hablo de reducir, estoy hablando de simplificar, ¿sí? Ojo, por ejemplo, Matthews, ¿tu apellido cuál es? ¿Matthews? Matthews, Profesor, tu apellido. Alcalá. Ya. Y tenemos a Ángela Cabrera. Ángela Cabrera, estamos hablando, supongamos que Matthews y Ángela sean el coeficiente numérico. ¿Ya? Ojo, Matthews y Ángela son el coeficiente numérico. Ahora vamos con la parte literal. Alcalá y Cabrera. ¿Tendrán la misma parte literal? Chicos, Alcalá y Cabrera, ¿serán la misma parte literal? Si hablamos con apellido, ejemplos. Sí, Matthews, sí, creo. ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí crees? A ver, cuéntame. No sé, por eso creo, digo. Yo creo que no, profesor. ¿Por qué, Yo Ángela? también digo que no, porque no son del mismo apellido. Y Muy por lo bien, mismo que dijo Bart. muy bien, Banner, muy bien, excelente, Banner, muy bien, porque no tienen el mismo apellido. Matthews es Alcalá y Ángela es Cabrera. Tienen diferente parte literal si hablamos con apellido. No podemos agruparlos, no podemos juntarlos, ¿sí? No puedo decir que Matthews, Alcalá y Ángela Cabrera son familia o pertenecen a la misma familia, porque no tienen el mismo apellido. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya, Sí, muy bien. Entonces, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque acá lo vamos a aplicar, ¿sí? Ya te enseñé cuáles son los elementos de un término algebraico. Coeficiente numérico y parte literal. Ya te enseñé los términos semejantes, que tienen que tener la misma parte literal. Tú me dijiste, la misma variable y los mismos exponentes. Ahora, vas a reducir. ¿Qué significa reducir? Que vas a sumar o restar los términos semejantes
que tengan la misma parte literal. Voy a darte unos ejemplos. Ejemplo. Letra A. Tengo lo siguiente. Menos 5m cuadrado más 11m cuadrado menos 13m cuadrado. Listo. A ver, voy a preguntar. Banner, ¿estás por ahí? Banner. Banner. Sí, profe. Ya, Banner. Mira el primer ejemplo. ¿Me puedes leer el primer ejemplo, por favor? Ok, profesor. La opción de términos El primer ejemplo, la letra A. son términos semejantes. Son términos semejantes. ¿Puedo reducirlos, no, Banner? ¿Puedo reducirlos o no? Sí, Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal. ¿Cuál sería la parte literal, Banner? el exponente 2 No, ¿cuál es la parte literal? Acuérdate, ¿de qué está compuesta la parte literal? del signo. No, mira tu cuaderno, lo hemos escrito recién. ¿Cuál es la parte literal? ¿Cuál es la parte literal? En tu cuaderno está. ¿Cuál es la parte literal? A ver, El número. parte literal, Banner. Ok, profesor. A ver, Ángela, La ojo, letra. dime, Banner, dime, Banner. La letra. La letra. ¿Cuál es la letra? ¿Cuál es la letra, Banner? N. No, todas son M. Todas son M. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la parte literal, Banner? ¿Cuál es la parte literal? Ok, profesor. ¿Cuál es la parte literal? A ver, Ángela, tú. Ángela, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Ya, Mira, este ejemplo. ¿Tendrán la misma parte literal? Sí, profesor. ¿Cuál es la parte literal, Ángela? El exponente, Dime, Ángela. el exponente y la variable. Ya, pero ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? A ver, cuéntame, ¿cómo se llama? M al cuadrado. M al cuadrado, ¿no? Sí, profesor, M al cuadrado. M al cuadrado. Ojo con eso, no necesariamente tiene que tener el mismo exponente, tiene que tener la misma variable para que sea un término semejante. Entonces, yo puedo decir que esto es un término semejante. Voy a reducir. Voy a tomar esto. Menos 5 más 11, ¿cuánto es? Menos 5 más 11. ¿Cuánto es menos 5 más 11? Más 7. ¿Ah? Más 6. Más 6, ¿no? Muy bien, más 6. Y mantienes la parte literal. ¿Cuál es la parte literal? M al cuadrado. M al cuadrado. Bajas menos 13, M al cuadrado. Ahora haces esto. Más 6 menos 13, ¿cuánto es? Menos 7. Menos 7, ¿qué? ¿Menos 7 qué? Menos 7 M al cuadrado. Menos 7 M al cuadrado. Muy bien. Mira, ¿qué pasa? Esto se llama reducción de términos semejantes. ¿Qué hice? Yo tenía 3 términos, ¿sí? 3 términos algebraicos,
que me di cuenta que tenían la misma parte literal y comencé a sumar y restar hasta llegar solamente a un término semejante. Pero, profe, sí, más menos es menos. Siempre que se sume menos sí, me va a dar menos. Algo positivo con algo negativo no me va a dar negativo. ¿Qué es algo positivo? Aquí estamos viendo el número. Ah, ya entendí, ya entendí. Ya me ¿Ya? acuerdo. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta con el ejemplo A? ¿Alguna pregunta? ¿Me avisas para seguir con el ejemplo B? ¿Me avisas para seguir con el ejemplo B? ¿Puedes copiar eso? Puedes copiar eso. De mi parte, siga, profesor. ¿Ya? ¿Preguntas, Matthews, Mishaki, Banner, Daniel? Ojo, date cuenta, mira, en este caso Sí, todos tienen la misma parte literal. ¿Ya? Parte literal. Por eso te di al comienzo. Por eso es importante que lo copies en tu cuaderno. ¿Sí? Porque si no, no nos vamos a entender. Listo, ¿puedo borrar? De mi parte, Sí, profesor. Vamos con la letra B. Ejemplo B. Ahí está. Ejemplo B. Listo. Tengo que desaparecer los paréntesis. ¿Qué propiedad ocupo? ¿Recuerdas la propiedad para desaparecer los paréntesis? S8. ¿Qué significa el paréntesis? Un número con un paréntesis. ¿Recuerdas qué operación haces? Multiplicación. Muy bien. Muy bien. Multiplicas, ¿no? Muy bien. Multiplicas. Listo. 2 por A. ¿Cuánto es 2 por A? 2 por A. ¿Cuánto es? 2 por A, chicos. 2A, a ver, espere. 2A. Más por menos, menos. 2 por 5. ¿Cuánto es 2 por 5? 10. 10. 8 por A, más 8A. Más por más 8 por 3, 24. Más 3. No, multiplica. 24. Multiplicas. Ahora, vas a agrupar. Listo. ¿Qué agrupas? A ver, ¿qué puedes agrupar ahí? Cuéntame, ¿qué puedes agrupar? Los números naturales y los números que tienen letra, creo. Muy bien. ¿Qué letra tiene? A. Muy bien. Menos 10 más 24 más 8A. ¿Qué significa? Más 2A. Listo. Voy a resolver los números naturales. ¿Cuánto me da el resultado de los números naturales? Sí, ¿Cuánto me profe. da? Más 14. Más 14. Más 14. ¿Y de A cuánto me da? Más 10A. Más 10. 6A. A, Más 10A. como son signos Bien, iguales. 10A. ¿Podré, dime tú acá, ¿podré reducir estos términos? ¿Podré reducir 14 y 10A? ¿Podré reducir? ¿Los podré reducir? A ver, por ahí quiero... Sí, ¿Por qué, Mateo? ¿Por la qué los puedo mitad, reducir? por la mitad. O sea, No, entre 2 si quieres. ojo, estoy hablando de reducir, sumar. ¿Puedo sumar estos números? ¿Puedo sumar? No, o No. sí, espere. A ver, ¿es sí No. o no? No, de mi parte no. Ya. ¿Por qué no? Muy bien, Matthew. ¿Por qué? Porque al 14, ¿qué le falta para poder sumarlo? ¿Qué le falta al 14? La letra, la variable. Muy bien, la variable. Y si yo quiero sumar el 10, le tendría que quitar la A, ¿no? Entonces, esto quedaría ahí. Cuando no son iguales, queda ahí. Queda ahí. ¿Se comprendió? ¿Alguna pregunta, duda? Ya, ya. De mi parte no tengo duda.
Listo, no te olvides que tienes que realizar la página 29 y 30. Voy con el tercer ejemplo. ¿Puedo borrar? Tercer ejemplo, ¿puedo borrar? Anota eso, anota eso. No te olvides realizar la página 29 y 30 de tu cuaderno. Preguntas, Nicole, Marlon, Mishaki, Nicolás, Banner, Daniel, ¿alguna pregunta? Sí. Dime, Nicole. Sí, profesor. Dime, Nicolás, ¿qué pregunta? ¿Por qué de 8A más 24, en vez de 24 pone 2A? Eso No, me es que, queda claro. Nicolás, agrupé los números naturales, mira. ¿Te das cuenta que agrupé los números naturales? Ujú. Los agrupé. ¿Te das cuenta? Ah, ya entendí. Y acá puse los números que tengan la variable A. Por eso. Ay, ya entendí. Muy Ya. bien, muy bien. Para poder reducir, para poder sumar o restar. ¿Sí? Ajá. Por eso. Ya chicos, nos va a ganar el tiempo, página 29 y 30, ¿sí? Volvemos con eso. Vuelvo con unos ejemplos, ¿sí? Orales, y volvemos con los ejercicios de la página 29 y 30 de Ya. tu cuaderno. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte no, profesor. Ya, ya. Listo, chicos. Traten de resolver los ejercicios, ¿ya? Si no, si tienen dudas, yo voy a hacer ejercicios.